Bueno, hola a todos y todas, buenas noches. Iniciamos este encuentro para conversar sobre la consigna del parcial, que es una consigna que tiene ciertas particularidades y que a veces es como más fácil de comprender y más fácil de iniciar el proceso si hacemos un encuentro así en vivo en donde bueno, ponemos sobre la mesa todo el trabajo que todos vamos a hacer, todas y todos. ¿Por qué digo todos? Porque ustedes van a ser los que tienen que llevar adelante este proceso, pero nosotras, como docentes, vamos a acompañar este proceso y además como fuimos las que ideamos esto, es la que vamos a estar como cerquita, acompañando para que todos puedan entregar la actividad que vamos a proponer. Bueno, nos acompaña, bueno, somos dos las docentes que hoy estamos acá, Daniela Danieli, que es una docente egresada de la licenciatura en educación de la Universidad de Lanús. Ella se incorporó este año como docente asistente, así que estará presente en todas las actividades y bueno, y ella también se suma como docente a la par mío de esta materia. Le voy a dejar a Daniela, ustedes ya la conocen, ya la habrán visto, porque está como muy activa y presente en las actividades de presentación y en otras actividades, así que eh, le damos la bienvenida a Daniela. Daniela, y si querés decir algunas palabras, adelante. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Sí, es mi primera experiencia desde el lado de la docencia y la verdad súper feliz de poder acompañarla a Clara, que tuve el gusto de tenerla de docente en un taller de Procado y nos reencontramos por aquí. Como ella contaba, soy licenciada en educación, egresada de la casa. Y bueno, sí, la idea es que podamos trabajar en equipo. Como verán, algunos quizás de los que estén aquí o los que nos están viendo luego, quizás les hayan llegado algunos mails desde mi casilla, pero bueno, es en nombre de las dos, porque la idea es que podamos hacer un seguimiento, acompañarlos, porque sabemos que el hecho de que sea virtual y asincrónico, digamos, denota este tema de la autonomía, ¿no? De la organización y demás. Entonces, en un principio, de nuestro lado vamos a acompañarlos y bueno, y quedamos a disposición por cualquier consulta y demás. Gracias, Daniela. Bueno, como dijo Daniela, ella está al tanto de absolutamente todo lo que estamos haciendo en la materia. Pero bueno, es su primera, como su primera experiencia en mi materia. Así que bueno, por eso es que yo voy a tomar la palabra y les voy a contar de qué va el examen parcial, porque bueno, yo lo elaboré ya años anteriores, a pesar de que esto es algo que ya lo vengo haciendo con las distintas cohortes cada año en función de lo que viene sucediendo lo voy modificando, me voy dando cuenta que hay cosas que hay que cambiar, así que bueno, por eso es que yo voy a tomar la palabra ahora como para contarles de qué va la consigna del parcial. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar una presentación que tengo en Genially, que es una, una aplicación que quizás conozcan. Todavía no está habilitado en el aula. Todo lo que yo voy a mostrar hoy lo voy a habilitar después que termine esta reunión. Mañana probablemente va a estar el video de la grabación, porque bueno, me lleva tiempo bajarlo, subirlo a mi canal de YouTube. Eh, entonces, voy a compartir pantalla para ir conversando. Yo voy a ir leyendo la presentación que hice, pero me gustaría que yo no los voy a ver porque cuando presento veo la presentación y no los veo a ustedes. Así que si hay alguna pregunta, Daniela, interrumpime, abrí el micrófono y decime, y yo suspendo la presentación y hablamos de la consigna. ¿Les parece bien? Pueden hacerme así, pueden, no sé, poner una manito real o, los emoticones que tiene el Zoom. Entonces, bueno, me pongo a compartir y les voy a mostrar la presentación. Vamos por acá.
si no me equivoco, en un ratito van a empezar a ver el aula, ¿verdad? ¿Que están viendo el aula? Sí, Clara, ahí se ve. Perfecto. Bueno, acá está la consigna del parcial que todavía no está habilitada. ¿Dónde la voy a habilitar? En una pestaña que se llama Espacio para consignas de parciales. ¿Sí? O sea que esto lo van a ver habilitado y se van a encontrar con una pestaña más, que es donde voy a ir publicando no solo la consigna, sino que llegada la fecha en la que ustedes van a tener que subir el examen, voy a habilitar la tarea. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la consigna del parcial. Entonces, acá yo les digo que lo lean, vamos a ir pasándolo. Entonces, en principio se trata de un examen parcial que es individual. ¿Por qué es individual? Porque es importante que todo el proceso de lectura, todo el proceso de construcción de este campo del conocimiento que tiene que ver con el currículum, sea algo que ustedes puedan hacerlo y puedan como, generar esta producción de forma individual, que puedan poder decir en ese examen cuánto saben, cuánto conocen, cuánto han adquirido en relación a lo que han leído, compartido en los espacios colaborativos de trabajo y en el espacio individual de lectura. Entonces, la producción es individual, pero no la construcción, podríamos decir, que yo he pensado un examen en donde el examen a la hora de generarlo y de producirlo es individual, y a la hora de evaluarlo es individual, pero se llega a él a través de un proceso que es colaborativo y se hace en un espacio colaborativo, en donde Daniela y yo vamos a estar detrás de ustedes señalando, marcando, orientando, solicitando ajustes, lecturas, porque para llegar a la instancia de la producción del examen, que va a ser individual, la idea es que lleguen con muchos elementos, muchas herramientas que les permiten a ustedes escribir sobre este examen, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este trabajo? Consiste en que ustedes busquen a un docente, que puede ser aquellos que son docentes pueden conseguir un colega, aquellos que no son docentes y todavía no tienen un pie en la educación, pueden pedirle a algún compañero que les habiliten la puerta a algún colega para hacerle una entrevista. Muchos de ustedes tienen o hermanos, o tienen hijos, o tienen sobrinos, y entonces esos pueden abrirles la puerta para entrevistar a un docente que les permita un tiempo y que les ofrezca un tiempo para que ustedes dialoguen con él. ¿Sobre qué van a dialogar? Eso es lo que vamos a trabajar juntos y juntas. ¿Sobre qué van a dialogar? ¿Van a dialogar sobre la tarea cotidiana del docente? Sí, pero ¿dónde van a hacer foco? Van a hacer foco en el currículum. ¿Pero qué del currículum? En muchas cosas. Todas esas cosas sobre las que ustedes van a hacer foco son los conceptos que vamos a ir trabajando clase tras clase. Este martes comenzamos a trabajar, abrimos la puerta de la unidad número 3. La unidad número 3 es una unidad en donde vamos a poner la lupa en el concepto de currículum. Y es un concepto que es muy amplio, muy diverso, que tiene muchas aristas, y uno podría decir, una sola definición hacia el currículum, no, una sola mirada hacia el currículum, no, son múltiples las miradas que aportan ideas sobre el currículum y esas ideas sobre el currículum que son tan valiosas también se expresan en la práctica. Entonces, uno puede ver que en la práctica el currículum es ese plan de estudios que, por ejemplo, hace a el currículum de tercer grado de la escuela primaria. Sí, eso es el currículum. El diseño curricular provincial es el currículum. Los contenidos básicos nacionales son el currículum, sí, son el currículum, pero tienen distintos niveles de especificidad. Eh, y el plan y si vamos y ponemos la lupa más hacia en el aula, el plan de clase, cada vez que un docente dice, voy a trabajar este tema con mis estudiantes y me va a llevar 3 semanas de trabajo.
y establece pautas de trabajo y piensa en objetivos y piensa en contenidos y piensa en actividades, también es el currículum. Pero después cuando se encuentra en el aula y en el aula propone una actividad y esta actividad es llevada adelante por los estudiantes, también es el currículum. Pero va tomando distintas dimensiones, interpretaciones, formas de expresión y es el currículum. No es lo mismo el currículum que está escrito. Por ejemplo, este currículum que ustedes vieron, que es el plan el programa de la asignatura, no es el mismo a este programa que se va expresando en el aula. Una cosa es lo que yo planifiqué cuando les dije, bueno, este recorrido está compuesto por X cantidad de unidades, la unidad 1 va a trabajar sobre este tema, la unidad 2 sobre este tema, y quedó plasmado en un documento. Ese documento es el currículum y es lo que decimos el currículum en sentido restringido, pero después en el aula sucede otra cosa. Ese currículum se pone en acción y ustedes se encontraron con las lecturas de la unidad 1, con el cuestionario, después se encontraron con la unidad 2, con las políticas públicas, se expresó a través de lecturas, se expresó a través de un Genially que no solo se lee, sino que se recorre, se ven videos. Ustedes se encontraron con un glosario en donde tuvieron que explorar en sus provincias qué políticas públicas hay en relación a la inclusión digital. Y ese es otro currículum, es lo que le llamamos el currículum en acción, el currículum en sentido amplio, porque eso que apareció escrito se expresa en un espacio de interacción. En ese espacio de interacción hay diálogo, hay interacción, hay experiencias educativas. Entonces, ¿es el mismo currículum o es el mismo currículum? Pueden abrir los micrófonos y decir si es el mismo o es otro. Acá ya estoy como dando una clase de qué es currículum, pero bueno, sobre eso van a dialogar con el docente y esos espacios, así como yo voy encontrando en mi materia los espacios en donde les digo dónde está el currículum escrito, dónde está el currículum como norma, dónde está el currículum como prescripción, ustedes también en el diálogo con el docente tienen que ir encontrando esos espacios en donde el currículum se expresa. Ahora, lo van a encontrar con facilidad si leen, si trabajan colaborativamente en los foros. Yo les aseguro que sí lo van a encontrar y lo van a poder expresar. Si no participan de esos espacios, si no leen, no creo que lo encuentren. Acá hago una pausa por si quieren hacerme alguna pregunta, pero esta presentación en donde dice en qué consiste el trabajo es en eso, en que ustedes dialoguen con un docente, le hagan preguntas o dialoguen. Mi experiencia es que una vez que ustedes inician la conversación con un docente, esto arranca y si el docente es un docente conversador, ustedes van a tener que ir escuchándolo, ir apuntando eh, y, eh, y ver si contestó la pregunta o habló sobre el currículum en sentido amplio, en acción, si contó alguna experiencia y entonces en esa experiencia ustedes ven cómo toma decisiones el docente, que las toma con otro, que las toma con un colega. Ustedes van a poder advertir que está en una institución en donde el docente tiene poco margen para decidir y tiene directivas como muy claras. O sea, tienen que afinar muy bien el oído, pero para afinar muy bien el oído tienen que tener mucha teoría en la cabeza, ¿sí? Mucha lectura. ¿Es fácil el parcial? No, pero si han leído y si han participado, lo pueden hacer y yo estoy segura de eso y de hecho lo pueden hacer porque lo vengo repitiendo y es el examen que hasta ahora es el que más me ha gustado. Quizás más adelante, ahora que tengo a Daniela y que podemos conversar con Daniela, que es mi colega, quizás podamos pensar otro mejor, pero bueno, en principio este es el que a mí más me ha gustado. ¿Por qué? Porque no es que en este examen ustedes tienen que escribir una definición de currículum, no, la van a tener que escribir con sus palabras, pero cuando la van a buscar en la práctica, ahí se pone en juego la comprensión de todas las aristas que tiene el currículum. ¿Se entiende?
¿sí? Bueno, Mami, avancemos. profe, Entonces, Sí, sí, está hablando le, Soledad, Clara. le Soledad, interrumpo Soledad. un segundito. Cuando nosotros elegimos el docente puede ser de cualquier nivel, digamos, primario, secundario, universitario, Sí, o en algún yo nivel puse, nos limitaría un poquito. yo los limité un poco y este año los limité. ¿Por qué? Porque, y si alguno tiene un docente que quiera que sea de otro nivel, lo podemos conversar. Yo limité a inicial, a primaria y a secundaria. ¿Por qué? Porque en el nivel universitario y el nivel terciario, todo lo que tenga que ver con lo normativo pasa por por otros lugares. Por ejemplo, yo como docente universitaria, ¿cuál es el marco que podríamos decir el currículum que enmarca mi práctica? Así como los diseños curriculares que han sido acordados con las provincias para el nivel inicial, primario y secundario, es algo que emana de la política educativa del Ministerio de Educación en forma conjunta con los ministerios de las jurisdicciones provinciales. A nivel universitario, esto es algo que como que se acuerda en los consejos universitarios. Entonces, cuando se acuerda una carrera, como en este caso la licenciatura en tecnologías digitales, es algo que se acuerda a nivel universitario, pero se aprueba en el ministerio. Entonces, por eso es que esta carrera tiene validez y está validada por el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cuál es el marco? Este marco general normativo que encuadra mi práctica. Las decisiones institucionales, por un lado, y que tiene que ver con el ideario de la UNLA, y que está enmarcado con toda la normativa que tiene la UNLA, pero al mismo tiempo el plan de la carrera. Dentro de ese plan de la carrera hay un plan de la materia y dentro de ese plan de la materia, que tiene contenidos mínimos, se acordó y se elaboró, cuando yo fui contratada como docente en los inicios de la carrera, un currículum más amplio, donde se fueron como desarrollando los contenidos de forma más amplia en base a estos contenidos mínimos que se habían aprobado que habían sido aprobados por CONEAU y que todos los años, cada 5 años, esto se valida. O sea, nuevamente se va validando y se presentan todos los planes de carrera a CONEAU al Ministerio de Educación para validar esta formación. Formación que se va actualizando, obviamente, no. De ahí que toda planificación y todo plan de carrera no es algo muerto, es algo vivo. Entonces, ahí hay como una complejidad que yo quería sortearla limitándolos a inicial, primaria, secundaria. Si alguno elige un docente de profesorado o de universidad, debería conversar conmigo y con Daniela sobre estas especificidades. ¿De acuerdo? ¿Sí, Soledad? ¿Vos estabas Sí, pensando en sí. otro nivel educativo? No, porque, o sea, todavía, claro que todavía no llegué a leer el material, solo vi el video del comienzo, el de Suteba, ¿puede ser? Sí. Y me pasó algo particular en estas semanas en la escuela, en la cual yo tuve que, como, digamos, sucedió una cuestión de que una alumna dejó una cuenta de mail abierta y hubo una situación con otro alumno, bueno, y tuvimos que, con el profe que trabajamos, hacer como un impasse en lo que estábamos dando y trabajar un tema que surgió ahí, que no estaba programado, que había que abordarlo de alguna manera y justo viendo el video relacioné, ¿no? Esa cosa que surge directamente en el aula, que no está escrito en ningún lado y que uno tiene que hacerle frente y abordarlo de una manera. Entonces, si bien todavía como no leí el material no puedo relacionar bien con qué parte, con qué acepción de la palabra iría eso, pero entiendo que por ahí en el nivel universitario no sé si existe ese juego o los profes por ahí están como más limitados a, bueno, hay que dar esto y hay que dar esto. No sé si me No. explico. Por eso me surgió ahora Sí, la perfecto. pregunta. Y viene súper bien lo que decís, porque este concepto que vos estás trayendo tiene que ver
con un contenido que trabajamos en la clase 5, que tiene que ver con las tensiones a la hora de tomar decisiones entre autonomía, ¿sí? Entre la autonomía del docente y el encuadre y aquello que planificó, ¿sí? Entonces, bueno, no me voy a adelantar, pero tiene que ver con esto que trabajamos, con prescripción, realidad, por ejemplo. Muchas veces sucede que una escuela tiene como la indicación de trabajar determinados contenidos, pero no tienen como las posibilidades institucionales para llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque si hablamos de tecnología, quizás no tienen la tecnología adecuada. Si hablamos de los niveles educativos, quizás este grupo todavía necesita otro andamiaje. O sea, son muchas las situaciones que se presentan que tienen que ver con la realidad y con las particularidades de la realidad. Entonces, ahí hay una tensión. Y esto es el currículum, y son las tensiones del currículum. Entonces, cuando ustedes dialoguen con un docente, tienen que poner, porque esto es un contenido que también lo trabajamos y tiene que estar en el parcial, tienen que tener el oído afinado para identificar esto. Y si no aparece en el diálogo, buscarlo y encontrarlo, ¿no? Perfecto. Sí. Ahí Daniela. César nos escribía en el chat y decía, esto me suena, a ver, estoy parafraseando, me recordó el currículum oculto. Más que nada es poder trabajar con el emergente, ¿no? Con estas situaciones y de alguna manera como aprovechar las situaciones, ¿no? Porque justamente a veces de los emergentes se saca, digamos, como una experiencia mucho más que va más allá del contenido, ¿sí? Son esos parates que se hacen y quizás ese alumno o esa alumna va a recordar esa clase más por ese emergente que se abordó que por, no sé, las ecuaciones que la profesora les explicó. Así que, pero bueno, ya a medida que vayas avanzando, Soledad, vas a ver que todas estas preguntitas que están buenas, anda anotándolas y demás, vas a ver que vas a ir encontrando respuestas. Por eso arrancamos con ese video inicial, porque ese video inicial tiene un montón de cosas que las van a ir viendo en todas las unidades. Y vino bien esta intervención que leíste, Daniela, sobre el currículum oculto, porque a mí el currículum oculto como concepto me parece súper interesante, pero es muy difícil de apropiarse del concepto. Y entonces, en general, no lo tomo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como si fuera muy usado y el uso que se hace del currículum oculto como que desvirtúa el concepto. Entonces, este ejemplo que planteó Soledad no remite al currículum oculto, porque el currículum oculto tiene que ver con aquellas prácticas que tienen que ver como y ahora les voy a explicar que sí hay algo que remite al currículum oculto en lo que planteó Soledad. No sé qué es lo que interpretaba sobre currículum oculto. ¿Quién era bueno, este estudiante que lo planteó? ¿Quién? César. César. ¿Por qué? Porque si yo doy una definición de currículum oculto, el currículum oculto son aquellos aprendizajes que un estudiante logra, alcanza, sin mediar la intervención de un docente, sin que el docente tenga la intención de que eso se aprenda. Si hay algo que yo no tengo la intención de que se aprenda, no lo enseño. Pero fíjense que yo enseño muchas cosas y que al enseñar muchas cosas, estoy enseñando de un modo que los estudiantes aprenden lo que quiero enseñar, pero en el modo como yo lo enseño, están aprendiendo cosas que yo no me doy cuenta que están aprendiendo. Por ejemplo, en el ejemplo de Soledad, este equipo docente tomó la decisión de que a partir de esto sucedido, vamos a trabajar sobre este emergente. ¿Cuál es el currículum oculto ahí? ¿Es lo que estaban enseñando respecto de cómo uno tiene que comportarse? No sé lo que trabajaron, Soledad, pero digo cosas sin saber lo que trabajaron. Si yo me encuentro, o sea, pautas sobre cómo manejarse cuando suceden estas cosas, si yo me meto en el mail de otro, me estoy metiendo en la intimidad y esto no está bien, no sé qué es lo que trabajaron. ¿Eso es el currículum oculto, lo que yo estoy enseñando? Pregunto. Hay cabecitas que dicen que no.
Ok, Yo creo que buenísimo. No, no ese es el currículum oculto. ¿Qué sería el currículum oculto? Pueden abrir los micrófonos. Sí, estoy enseñando sin darme cuenta. María José quería hablar. Dale. Hay varios nombres, ¿no? Estás muteada. Ahí está. Por ejemplo, nosotros, que justamente es una de las historias que relaté en uno de los foros, no me acuerdo si era en esta materia, pero me parece que era en otra, No, en esta materia no. en proyecto tecnológico, que nosotros enseñamos a construir proyectos con los estudiantes y el contenido principal es desarrollar un proyecto. Pero, por ejemplo, se generan otro tipo de habilidades de las que uno en realidad no las enseña, porque son como contenidos que van a la par o son aledaños, por así decirlo. Por ejemplo, la organización en cuanto a los chicos que se tienen que organizar, tienen que trabajar en equipo, que tienen que, por ejemplo, distribuir o ver quién de todos ellos tiene mejores habilidades para determinadas cosas. Y todo eso no forma parte del contenido porque no es en sí lo que yo le estoy enseñando, sino que son habilidades o conocimientos que ellos tienen que adquirir conforme va pasando el tiempo, pero que no son parte del saber propiamente dicho. Por ahí no sé Sí, si... sí, yo a eso le quisiera sumar lo siguiente. Uno cuando plantea un proyecto de este tipo, que es un proyecto colaborativo, que supone una organización, estoy segura que como docente das pautas para que esto suceda así. No das solo la consigna. Entonces, eso se enseña también. Y hay que poner el foco en que cuando uno propone un trabajo intelectual, por más que sea sencillo, también hay una enseñanza que tiene que ver con cuáles son las reglas del trabajo, cómo se lleva adelante el trabajo. Entonces ahí hay una intención docente. Pero yo podría decir que en tu ejemplo, lo que sí es parte del currículum oculto y que el estudiante aprende es, el estudiante está aprendiendo que hay otras formas de enseñar, que existe un docente que plantea formas colaborativas de trabajo, que hay otro modo de acercarse al conocimiento, que el docente tiene como una propuesta, si se quiere, colaborativa, más democrática, que escucha, que atiende, que se toma tiempo, que el conocimiento, entiende que ese docente da tiempo para que el conocimiento se construya. Esto hace a un aprendizaje que voy haciendo como estudiante y que no hay una clara intención de que esto sea así. Pero esto se transmite. Yo aprendo muchas reglas en una institución que no me las enseñan. Por ejemplo, yo siempre cito un ejemplo que a mí me resultaba como muy simpático. Todas las escuelas tienen reglas de comportamiento respecto de que todos somos iguales, de que si vamos a hacer una cola a un lugar, todos tenemos que hacer la cola. Pero yo me encontraba en la escuela de mis hijas, en donde en el kiosco todos hacían la cola, pero los docentes, estaba a punto de tocar el timbre, se metían adelante de un chico. ¿Qué estoy enseñando ahí? ¿No? Que no somos todos iguales. Entonces, ahí esas cosas tan sutiles hacen el currículum oculto. Tomando el ejemplo de Soledad, también ahí hay currículum oculto. ¿Y cuál es el currículum? ¿Qué aprenden los estudiantes? A que son escuchados. Si yo hubiera pasado por alto esto, también aprenden algo, a que no son escuchados. Entonces, ese es el currículum oculto, es mucho más sutil. No se enseña, no me doy cuenta que sucede, pero sucede. Yo no me doy cuenta qué es lo que ustedes aprenden de esta materia y que yo no tengo la intención de que aprendan, pero estoy segura que hay millones de cosas que ustedes aprenden y que ustedes pueden decir, la profesora Clara Ingracia y ahora la profesora Daniela que se sumó, enseñan un montón de cosas sin darse cuenta, cosas que son positivas, cosas que son negativas. Seguramente Daniela verá cosas de mí y yo voy a ver cosas de Daniela. ¿Sí? Bueno, eso es, digamos, todo lo que hace a... Ya abordamos muchísimos contenidos de la materia que van a ir leyendo y que nos hacen
propiamente a la consigna, pero la consigna es el proceso que ustedes van a llevar adelante. ¿Avanzamos? ¿Una página más? Bueno, después ustedes, yo voy a habilitar esto y ustedes lo van a leer, tranquilos, y van a ver el video cuantas veces lo necesiten. Bueno, ¿qué temas van a recuperar en el diálogo? Bueno, todos estos temas que estuvimos diciendo. Entonces, van a relevar, con cada clase, o sea, con la clase 3, van a relevar unos contenidos, con la clase 4 unos contenidos, con la clase 5 otros contenidos, ¿sí? Entonces, van a relevar contenidos que tienen que ver con la norma que ordena el sistema educativo, con el currículum en sentido amplio y en sentido restringido, que ya lo expliqué acá, con el currículum con conjunto de intenciones, con toda la documentación que cuenta el docente para poder planificar, con las decisiones docentes, con la planificación, con las tensiones, con el control, la autonomía, la prescripción, la realidad. Van a relevar información que lo tengo que apuntar acá porque no sé por qué no está, a pesar de que lo leí hoy a la mañana para ver si estaba. Van a relevar información sobre algo que estuvieron trabajando en el Padlet, en la presentación, y que tiene que ver con que el currículum es un documento vivo, histórico y social, que releva toda la información del contexto, todos los avances que hay en investigación educativa, política pública, política educativa, todo esto hacia el currículum, ¿sí? Entonces, si uno mira el currículum de cuando yo fui a la escuela, no había computadoras. Entonces, esto era algo que no existía. Sí existía la pluma y la importancia de escribir con pluma, la importancia de la caligrafía, algo que hoy no. Sí existía la palabra generadora, algo que hoy se está volviendo. Entonces, todo esto hace que el currículum es un documento, producto de un proceso histórico, de un momento particular que tiene, digamos, elementos, herramientas, construcciones, prácticas que se relevan en el currículum. Entonces, esto también es algo que lo vamos a trabajar en el examen y que ustedes lo van a advertir. Pasamos a la segunda. Entonces, para llegar a la entrevista, a la entrevista, al diálogo, no me gusta llamarla entrevista porque no es que ustedes van a hacer preguntas y el docente va a contestar. Yo creo que el diálogo se inicia con que ustedes le cuenten de qué va, o sea, pueden contarles para qué están conversando con ellos y sobre qué van a hablar. Entonces yo creo que la conversación y este primer como encuadre va a desencadenar en un diálogo que puede tener preguntas, pero yo creo que básicamente es un diálogo. Pero sí es bueno que nos anticipemos a este diálogo. ¿Cómo van a abrir el diálogo? ¿Qué van a escuchar? Lo que venía diciendo, es decir, ¿cómo voy a estar como muy atenta a cómo ir encauzando este diálogo para que aparezcan todos los contenidos, ¿no? Bien. ¿Cómo va a ser ese proceso? Perdón, voy a ir antes, y además quiero dejar de compartir esto porque quiero contarles cómo va a ser el proceso. Cada clase, a los 3 o 4 días de la clase, vamos a habilitar con Daniela un foro. Ahora se los voy a mostrar al foro que todavía está oculto. Esperen que dejo de compartir para mostrarles el foro. ¿Cómo vienen? ¿Están abrumados? Esperen, voy a ir al aula. Ahora sí. Ahí va. ¿La ven ahora? ¿Ven lo que estoy mostrando? ¿Sí? Ok. Sí, Clara, sí. Entonces fíjense que en la pestaña de la unidad, ¿sí? Vieron que tiene una pestaña madre, de la que es la unidad 3, y vamos a ir abriendo con Daniela, semana tras semana, las 3 clases que conforman y que son parte de la unidad 3.
Entonces, por ahora está la clase 3. Entonces, acá, en esta pestaña madre, en donde está el video que hacía referencia a Soledad, hay un primer foro en donde ustedes van a ir pensando en cómo dialogar con él o la docente para que aparezcan los contenidos de la unidad 3. Entonces, fíjense, yo voy a abrir algo que ustedes ahora todavía no ven, pero que lo van a ver cuando yo lo deshabilite. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Con los conceptos que vamos a trabajar primero para conocerlos, para apropiarnos de estos conceptos. Entonces tienen que leer el guión más de una vez, probablemente, y tienen que leer el texto de Palamidesi y Birds. Además, ese texto viene con una guía de lectura. ¿Vieron todo eso ya? Háganme así. Porque tengo una ventanita re chiquitita que veo 3 caras. Pero por lo menos si esas 3 caras me hacen así. Bueno, entonces, una vez que ustedes leen, van al foro. Por eso yo siempre damos tiempo. Es decir, se publica la clase y a los 3 días abrimos ese foro. Ese foro tiene hilos. Fíjense, ahora se los voy a mostrar. Entonces, un hilo es el currículum como conjunto de intenciones educativas, como práctica de socialización, en sentido estricto y restringido, el concepto de currículum como prescripción y norma, y el concepto de currículum como marco de las prácticas educativas de todo el sistema educativo. Acá si alguien elige el nivel superior, el marco es el nivel superior, ¿no? Entonces ahí es como lo distinto que yo decía que ustedes tienen que empezar a pensar. Entonces, hagamos, por ejemplo, este hilo. Entonces, ¿qué les pido yo? Ustedes van leyendo, ¿no? Entonces, para poder como pensar en cómo mirar la práctica para que aparezca el concepto, primero ustedes tienen que haber leído y con sus palabras definir, es decir, el concepto como norma, como prescripción, ver qué dicen Birds y Palamidesi, escriben una pequeña definición con sus palabras y después piensan en el diálogo con el docente, ¿dónde puede aparecer eso? O sea, pensemos, hagamos el ejercicio ahora. ¿Qué es el currículum como norma y como prescripción? Así como en una primera lectura, no se sientan que los estamos evaluando, pero o tomen otro concepto, o el que ya explicamos, cualquiera de los que tengan en mente. Como prescripción sería lo que tenemos, lo que se define que tenemos que enseñar ¿Y dónde está eso? en el diseño curricular. Está en distintos lugares, está en el diseño curricular de la provincia, perfecto. ¿En qué otros lugares está? Podría ser en los NAP, que son los núcleos de Está en los aprendizaje. NAPS, perfecto. ¿Cómo? Los núcleos de aprendizajes, no me acuerdo si eran prioritarios. Priorizados o prioritarios, sí. ¿Dónde más está? ¿Qué más va como encuadrando nuestra práctica y normando y prescribiendo nuestra práctica? La ley de educación. Exactamente. Bien, todo eso hace a un marco y pensando, por ejemplo, en los proyectos curriculares institucionales, las decisiones que a nivel institucional se toman. Eso también es el marco desde el cual un docente encuadra sus prácticas, ¿sí? Eso es lo normativo. Entonces, en el diálogo con el docente, yo tengo que ver cómo hago para que aparezca esto. Entonces, ¿Podría también estar en el PEI institucional, en el proyecto? claro, en el proyecto institucional, en el proyecto educativo institucional, sí, también, sí, sí. En las normas de convivencia, porque después yo en el aula, si la escuela tiene normas de convivencia, yo después en el aula tengo que encuadrar mis prácticas en función de esas normas de convivencia, ¿o no? Bien, entonces, eso es algo que en el diálogo tiene que aparecer. Tomemos otro concepto, por ejemplo, el currículum como conjunto de intenciones. ¿Qué sería el conjunto de intenciones? ¿Qué es eso? Porque el currículum expresa intenciones. Yo cuando pienso en mi materia, yo pienso en, bueno, ¿qué es lo que quiero que aprendan?
¿Qué habilidades quiero que adquieran mis estudiantes? ¿Qué conceptualizaciones, en qué discusiones quiero que entren? ¿Qué diálogos quiero que se generen? Esas son intenciones. ¿Dónde se explicitan estas intenciones? Ahí María José escribió en el chat, los propósitos educativos. Sí. Y podemos hacer una distinción, porque está bueno decir propósitos. No es lo mismo propósito, el propósito alude a una cosa y el objetivo alude a otra. Cuando yo hablo de objetivos, me estoy refiriendo a los aprendizajes que quiero que los y las estudiantes logren. Quiero que escriban, quiero que reflexionen, quiero que analicen, quiero que conceptualicen, o sea, es todo lo que yo quiero que adquieran, que desarrollen como habilidades, como competencias, como conocimientos. Y el propósito alude a lo que el docente aspira, pretende, promueve, y en función de eso genera experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Entonces hace más a lo que el docente espera, y en función de lo que espera va a generar como ambiente de aprendizaje. Si mi intención fuera que ustedes reciten qué es el contenido, qué es el currículum y todos sus elementos, probablemente mi examen sea el que ustedes aprendan determinados conceptos y los puedan decir. Pero en general damos un paso más. El paso más es, bueno, no voy a negar que espero que ustedes puedan tener el elemento para hablar del currículum. Porque es importante poder decir el conocimiento, pero también que puedan en la práctica encontrarlo, que puedan reconocerlo, que puedan cuando acompañan a un docente a pensar un proyecto de integración de tecnologías digitales, puedan reconocer que si piensan un proyecto, van a tensionar el currículum, van a entrar en el currículum, van a generar como prácticas que ponen en juego el currículum, ¿sí? Y que el docente tiene que tomar decisiones en relación a eso. Y que cuando ustedes acompañan un proyecto tecnológico, también tienen que pensar en qué aprendizajes quieren lograr. Tienen que poder plantear un proyecto junto con el docente. Y ustedes tienen que orientar prácticas en relación a la tecnología y tienen que, por ejemplo, capacitar al docente si es necesario. Y a la hora de capacitar a un docente tiene que pensar un proyecto de capacitación más o menos ambicioso. Entonces, todo esto hace al currículum. Ya ni sé por dónde estábamos. Pero se viene entendiendo por dónde va el acompañamiento que vamos a hacer. ¿Puede parecer tedioso? Sí. ¿Puede parecer que somos exigentes? Sí. Todos terminan diciendo que es exigente la materia, pero a ver, hay una investigación que a mí me gusta mucho y que si algún día tienen oportunidad de leerlo, está buenísimo, que se llama ¿Qué hacen los buenos docentes universitarios? Es un texto que es producto de una investigación que hace Ken Bain y él habla de qué hacen los buenos docentes. Yo no me considero ni ahí una buena docente, estoy lejos de hacer lo que hace Ken Bain, pero él dice que son docentes que promueven las lecturas, que promueven el diálogo, que promueven un aprendizaje constructivo, que son docentes que se preguntan más sobre qué es lo que espero lograr que en qué es lo que espero enseñar, ¿no? Entonces, un poco sobre eso va este examen. Es un examen que exige proceso, que exige lecturas, que exige diálogo, que exige interacción. Sí, es así, pero es el modo como entiendo que se pongan un punteo, que es el punteo que vamos a ir haciendo semana tras semana, porque yo ya esta noche habilito este foro. Este foro va a estar habilitado, ustedes ya pueden ir tirando ideas ahí en el foro y nosotras con Daniela vamos a ir apareciendo. Entonces, todo lo que le vayamos diciendo, por ejemplo, ahora lo que le estamos diciendo a María, lo vamos a decir en el foro. Entonces, esto que le decimos a María,
lo ve Soledad y dice, ya me estoy dando una idea, pero yo estaba pensando en esto, María lo pone. Pero también define, o sea, no se olviden de definir el concepto para ir ejercitando esta construcción del conocimiento, ¿sí? Entonces, van a llegar a la entrevista con mucho conversado, porque ¿van a tomar la Perdón, entrevista hoy? No. ¿La semana que viene? No. Van a tomar la entrevista ni bien termine la unidad, la clase 5, porque tienen que llegar a la clase 5, buenas ¿sí? noches, yo A no ser que, soy, ¿cómo? nosotros somos marido y mujer y bueno, estamos inscritos, somos de La Rioja. Eh, Bueno, bienvenidos como gracias. pareja. ¿Son los que Quería- hicieron el trabajo de la política pública en grupo? sí, sí, somos los dos de cuatro riojanos que nos inscribimos. Sí, sí. Bueno, Eh, Bienvenidos. lo que le Gracias. quería preguntar es si es que es válido justamente pues, hacernos entre nosotros o nos sugiere que busquemos a alguien aparte, porque nosotros nos Somos conocemos, docentes los dos. somos docentes los dos, mm, y imagino que es mejor para otro lado, ¿no? sí, Bien, sí. bien. Bien, sí, 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 porque Y que cada uno entreviste a un docente distinto y que sí, cada uno, porque lo rico es que ustedes puedan dialogar entre ustedes, obviamente, que puedan pensar juntos, esto sí, pero después que cada uno se ponga a prueba por separado, perfecto, individualmente, Perfecto. sí, sí, porque sí. seguro que María tiene un modo de pensar y un modo de apropiarse de los contenidos distinto a, ¿cómo es tu nombre? Carlos, Uy, ¿Carlos? se corta. Sí, Carlos. Bueno, entonces hay que darse la oportunidad para en algún momento separarse, producirse de forma separada. ¿Sí? perdón. bien, justo, no sé si Se será la corta. conexión, pero no importa, ya más o menos la idea la captamos. Ok, después Se pueden ver corta. la grabación. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Más adelante, no todavía, para no abrumarlos y para que no sientan que es un montón, eh, subimos la consigna del examen como con más detalle respecto de el examen mismo que van a entregar por la tarea, con los criterios de evaluación, con la cantidad de palabras, estas cosas. Pero ahora era como que ustedes vean por dónde va el parcial, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir, así los y las veo. Y díganme, no sé, Daniela, alguna cosa que quieras decir, que no haya quedado claro, que, bueno, que te parezca Em, que es necesario como aclarar. Sí, yo lo que les aconsejo es que vayan haciendo, bien, es más o menos lo que habías planteado vos, Clara, ¿no? Esto de no aparezcan el último día. Vayan organizándose ustedes para ir participando en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque a medida que como la idea de esto es que sea un proceso, el proceso ya se está dando la construcción, porque lo que ustedes tienen que preparar, perdón que spoileé un poquito, es tipo un informe, ¿sí? Entonces, es un informe obviamente que tiene validez de examen. Pero el punto es, si ustedes van haciendo el recorrido, van leyendo los aportes de sus compañeros, ven que quizás si nosotros les sugerimos alguna Biblia como para reforzar algo que quedó o un concepto que traigan que quedó, digamos, como medio inconcluso, lo que fuere, vayan dándoles ese seguimiento, que van a ver que si hacen todo eso en tiempo y forma, al momento que tengan que hacer el escrito, ya tienen todo el material y ahí van a tener que ir a hacer foco, sí, obviamente respetar las consignas, que después lo vamos a habilitar, pero no se van a encontrar con algo ajeno a lo que hemos recorrido, ¿sí? Entonces, como bien decía Clara, no los queremos abrumar.
vayamos paso a paso, dudas que tengan, y léanse entre ustedes. Eso es muy importante. Léanse entre ustedes porque muchas veces las preguntas que quizás pensaban plantear, quizás nosotros ya les respondimos a un compañero, entonces tómenlo, ¿sí? Entonces eso también agiliza y facilita el trabajo de todos y de todas. Y bueno, como les dije, quedamos a disposición y demás, pero bueno, esto de tener la constancia y de ir haciendo el seguimiento día a día, ir entrando, viendo y demás. Perfecto. Gracias, Daniela. Una última pregunta. Adelante. Entiendo que, bueno, la evaluación va a ser todo el proceso durará 2 o 3 semanas y va a haber un día especial para, digamos, para hacer el informe, un horario, tenemos que estar en algún momento o es una tarea como cualquier otra que se entrega con un plazo. Así es una tarea que se habilita el martes 20, ¿no? Daniel, el martes 20. Sí, bueno, martes se 20 habilita de mayo. El martes 20 de mayo. Entonces, el martes 20 de mayo, yo en general a eso de las 7 de la mañana habilito el espacio para que ustedes suban la tarea. Durante todo el día hasta las 11:59 de la noche está abierta la posibilidad para que entreguen. Entonces ustedes suben el examen. Una vez que la tarea se entregó y se cierra a las 12 de la noche, la tarea se cierra. Nosotras la ocultamos y a partir de ahí empieza el proceso de corrección nuestro. Entonces, por lo general avisamos y decimos, bueno, yo en general me tomo un fin de semana. Si esto lo habilitamos el martes, estará cerrado toda la semana hasta el próximo martes, que esperamos tener corregidos todos los exámenes. Tengan en cuenta que son un montón y nosotros hacemos una lectura y no ponemos un 7, un 8, un 2, sin más. Viene con un comentario, viene con un trabajo, digamos, de retroalimentación, porque consideramos que un examen es una instancia de aprendizaje, porque aprenden en el proceso mismo de producción, pero después aprenden con la retroalimentación. Entonces, ¿de qué vale tener un 7 si no viene con retroalimentación? ¿No? Bueno, entonces esto lleva mucho tiempo y este año yo estoy un poco asustada, porque son muchos. Un poco asustada, digo, porque no sé cuántas horas dormiré ese fin de semana. Dormiremos, porque ahora tengo a Daniela. Algo que me olvidé, y es importante, y que lo dijimos, me lo señaló Daniela, y ahora lo recuerdo, y que también alude a la pregunta que en algún momento hicieron respecto de si las planificaciones y los programas son rígidos, son estáticos, y que también lo mencioné cuando hablamos de que Alicia de Alba habla, que es un texto que van a leer en la clase 4, que habla respecto de que el currículum es un documento histórico y social y que tiene y que da cuenta claramente del momento histórico en el cual se concibe, se piensa y adquiere forma. Nosotros como docentes hemos considerado la necesidad como institución de trabajar en un documento que tiene que ver con las reglas éticas del uso de la inteligencia artificial. Porque nos dimos cuenta, desde que en el 2022 apareció el ChatGPT, que los estudiantes utilizan el ChatGPT. Entonces la pregunta es, ¿cómo utilizar el ChatGPT? ¿Prohibimos el uso del ChatGPT? No, la verdad que no, porque en realidad eso sería como una cosa imposible de sostener, porque encima estamos en una carrera que es tecnologías digitales para la educación. El tema es sí discutir y pensar juntos cómo lo utilizamos. En los espacios de producción de un examen, la verdad que lo desaconsejamos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ponerse a prueba respecto de, bueno,
qué es lo que sabe, cuánto pudo construir, y asumir ese proceso. Y me parece que esto es como muy valioso. ¿Para qué lo podemos utilizar? Bueno, en el proceso podemos pensar en, bueno, si queremos escribir en un foro que nos ayude a pensar en cómo escribirlo, pero yo lo desaconsejo porque también uno tiene que hacer el ejercicio de escribir y de aprender a escribir, porque como le decía en los espacios de tutoría, en los encuentros, que en una propuesta que es presencial y que no es a distancia, uno practica el decir, practica el hablar. Entonces está bueno que ejercitemos. Yo me acuerdo cuando estudiaba en mi carrera universitaria, estudiaba, subrayaba, pero después estudiaba con otros y le decía el conocimiento. No es que recitaba de memoria, sino que decía, a ver, pregúntame tal cosa. Entonces yo me tomaba, me ponía a prueba respecto de qué es lo que recordaba, cómo ponía en relación, qué vinculaciones hacía. Entonces ejercitaba el hablar, porque además pues yo era con bolillero, sacaban una bolilla y me hacían preguntas, y toca, la suerte loca. Entonces ejercitaba mucho el hablar. Y como docente necesito ejercitar el hablar, porque tengo que poder decir el conocimiento. Después de decirlo tanto, tengo como mucho ejercicio, como ustedes, como docentes, deben decir tantas veces las mismas cosas que tienen ese ejercicio. En educación a distancia se pone en juego otra cosa que tiene que ver con el saber escrito, con el poder escribir. Entonces ejercítenlo en los foros, porque si escriben en los foros, después cuando tengan que escribir el examen, van a tener más habilidades. Entonces, no digo que no usen el ChatGPT, pero yo no lo usaría tanto para escribir. Yo me ejercitaría yo. No sé qué dice Daniela, que es más joven que yo. No, si me deja. Igual yo no lo sé usar, así que, perdón, no lo sé usar. De alguna manera, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo que vinimos hablando de forma amplia en cuanto a la consigna en sí, al chat no le van a poder preguntar cómo relacionar el texto de Alba con la entrevista o el diálogo que tuve con la profesora Juanita Gómez. No es algo, no es un trabajo de pregunta, de respuesta y demás. Va a ser trabajos muy, muy personales, muy, muy puntuales, porque toda la teoría de alguna manera va a estar atravesada por la experiencia, por las palabras, por la voz de aquel o aquella docente. Entonces, nada, tienen los textos y demás, y ahí va a estar, digamos, la impronta de ustedes en cómo poner en tensión, ¿no? Esto de la teoría y la práctica de alguna manera, y dejarlo plasmado en el informe. Así que por eso también es que quizás no les va a servir tampoco el tema del chat. Bien. Y ha pasado que es como muy evidente cuando usan el ChatGPT. ¿Por qué es evidente? Porque ustedes aparecen en el foro de un modo que después es de otro modo el examen. ¿Sí? Y además, bueno, yo me doy cuenta. Entonces, cuando me doy cuenta, ese examen por lo general, bueno, no está en condiciones de que vaya a promoción. Y además, bueno, la verdad me parece deshonesto, pero bueno, cada uno, como diría, yo hice una carrera que está relacionada con el psicoanálisis, que después no hice, ¿no? Pero teníamos un profesor que decía, bueno, y en todo caso, después que cada uno se arregle con su super yo. Pero bueno, no es la idea es que estamos formando futuros profesionales, que todos ustedes son profesionales y que es importante ponerse a prueba en estas cosas, ¿no? O sea que yo valoro mucho el trabajo que ustedes puedan hacer. Sumo una cosita a esto también que decía Clara. Esto también se relaciona, olvidémonos un poco del tema del chat, esto también se relaciona al tema de citar bien.
¿no? Sabemos en nuestro recorrido académico, cuando hemos tenido que presentar diferentes trabajos, exámenes y demás, que está lo que es la cita directa y la cita indirecta, ¿sí? La cita indirecta justamente uno aclara al final de qué voz parafraseamos de alguna manera y después la referencia en la bibliografía. Y si es una cita directa, tiene que tener unas ciertas características. Y esto también se nota. Si copian y pegan del texto de Alicia Alba y se adueñan de las palabras de la autora sin referenciarla como cita directa, también se nota. También se nota. Y de los guiones también, Daniela. Bueno, acá hay una pregunta de Juliana que dice que no puede, que no puede entrar al Padlet. Es cierto que el Padlet, como habíamos anunciado, está cerrado a nuevas participaciones. O sea, si alguien no llegó a presentarse en el Padlet, contando cuál era su objeto escolar significativo, no puede entrar ahora a postear algo allí. Pero sí pueden entrar a ver qué dijeron sus compañeros y hacer esa otra actividad, que es la de mirar 4 videos, elegir así al azar y escuchar qué cuentan sus compañeros, qué cuenta Daniela, qué cuento yo, eso aparte, que está bueno que lo escuchen, y compañeros, y entonces generar una reflexión en torno a esto. No sé, Juliana, si es eso lo que estás preguntando. Profe, ¿Vos llegaste a buenas, presentarte en el Padlet? sí, buenas noches. Sí, sí, yo sí logré presentarme, pero recién vi que decía allá abajo reflexiones en torno al espacio y me aparece así como que estoy bloqueada y no puedo, que ya no puedo ¿Pero no podés participar. entrar al Padlet? ¿No podés entrar al Padlet? Ya ahora me fijo, pero Tiene una función el Padlet que es, bueno, uno corre como activa una función que es bloquear las participaciones, pero se puede ver. Eso entiendo yo. No, Clara, Y yo creo que a lo que refiere, perdón, Juliana, ¿no? Sí, a lo que refiere Juliana es sí, lo que sí. conversamos hoy, que se va a hacer justamente una reflexión sobre esa parte no podés acceder. claro, a la parte de las reflexiones en torno al espacio de presentación, ahí no puedo. A ver, voy a compartir pantalla para ver Sí, pues y justo estaba, chequear o sea, con... mi padre y los padres de los compañeros sí los veo, o sea, Ok, como que sí puedo ver los otros para elegir uno, pero ahí abajo, en la parte de abajo, de ahí donde dice reflexiones en torno al espacio de presentación, ahí me a aparece ver, como que déjame me ver aparece qué es lo que bloqueado. pasa. Ahora ustedes van a ver la cocina de esto. ¿Mm? ¿Está ¿Cómo todo ocurre bien? la magia? Exactamente. Yo entro, si ustedes hacen clic acá, ¿sí? Como estoy haciendo Claro, yo, clic acá, ¿no pueden hacer clic Por y ver lo puedo que... hacer, puedo hacer arriba. clic, pero me aparece así, esta discusión, así lo que dice arriba, lo que así usted dice esta discusión, ahí, ha sido bloqueada, ahí. Ah, muy bien. Ah, ya vi, qué suerte que me avisaste. Entonces, Yo como lo, digo, Acá, ay, me desbloquea perdí, esta discusión. me yo lo había asusté porque visto, dije, oh, no, 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 yo lo había visto, Clara, pero pensé que estabas esperando a digo, que no, yo haga primero mi no lo aporte. vi, digo, me dejé Ah, pasar el tiempo, me preocupa. bueno, qué bueno que lo solucionamos en vivo. Yo estaba preocupada, digo, ay, he dejado pasar la fe, digo, ay, por Dios, como que estoy nueva. Mañana también pusieron lo mismo y dije, ay, ¿qué onda? Digo, yo me dejé pasar la fecha o Ah, No, bueno, no, bueno. No, claro, tranquila. ahí no, no, no. aparece para hacer. No, no sé por qué estaba bloqueada, ¿eh? La verdad que No, quizás yo pensé que no, estaba bloqueada porque la ibas a habilitar una vez que yo dé, digamos, ¿Puedo la hacer eso, devolución. Daniela? ¿Querés que haga eso o puedo habilitarla después que Dale, hagas tu posteo? dale, dale. Bueno, Yo entre hoy y mañana ya lo hago y lo habilitamos. Quédense tranquilos. bueno. Ah, bueno, yo pensaba que me había dejado Lo pasar, pueden por ir eso armando. spoiler. Lo pueden ir Ya Pueden ir está armando. bien. armándola y después la suben.
Claro, va. exacto. Ahí está, la vamos a esperar a Daniela. Y después, bueno, Daniela, cuando vos hagas el posteo, deshabilitalo vos. Perfecto, perfecto, y les aviso, les mando un mail y les aviso. Gracias, yo como Buenísimo. les digo, pensaba que era yo la que no lo había visto y me dejé pasar. Digo, ay, no. No, todo bien. Bueno, sepan siempre que tienen que preguntar. Escriben un mail, nosotras siempre contestamos. No hay, digamos, somos siempre como muy abiertas a cualquier demanda, a cualquier consulta, todo lo que necesiten, saben que les contestamos. Porque bueno, como verán, errores cometemos y muchos. Bueno, ¿algo más? Yo creo que en principio todo lo que tenía para decir fue, no sé, Daniela, si querés como algo más o alguna pregunta. No, yo lo que nosotros, si bien vamos siguiendo el registro, digamos, de las participaciones y demás, si les quedó algún foro colgado, pónganse al día, no lo dejen y arranquen con esto, sáquense de encima. Yo fui estudiante también, sáquense de encima lo anterior porque después les va a servir para la parte cuando arranquemos con todas estas consignas que vamos a ir habilitando para llegar después al examen, ¿sí? Ese es mi consejo. Buen consejo. Consultita antes de que Sí, terminemos la... María. Cuando van a subir más adelante, por ejemplo, las características del informe, cómo debe estar escrito, todo eso, Sí, según normas APA, qué versión, todo eso. sí, 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 sí. Bueno, gracias. Ah, por favor. ¿Podemos obviar las normas APA? Esto yo no lo dialogué con Clara, pero yo soy muy obsesiva con el tema de las normas APA. Les voy a explicar por qué. El día de mañana ustedes se presentan a algún congreso, lo que fuere, para publicar, les van a bochar los resúmenes, les van a bochar las presentaciones que quizás son de investigaciones sublimes por las normas APA. Así que úsenlo para practicar, no les vamos a bajar el puntaje por las normas APA, pero aprovechenlo porque después, digamos, al final, no recuerdo, Clara, si al final tienen como un trabajo para recibirse, un trabajo, un TFI. Sí, Bueno, sí. ahí sí, ahí sí. Aprovechen los espacios en las materias en donde podemos dar una cierta flexibilidad en cuanto al uso para práctica. ¿Sí? Nosotros vamos a sugerir normas APA, séptima edición. Yo voy a estar feliz con que las citas directas e indirectas estén bien referenciadas y digamos, esto que les decía, que no se adueñen, que no hagan plagio, que no se adueñen de las voces de los autores. Y sí que la forma en que organizan el tema de la bibliografía siga también la misma lógica, ¿no? Apellido de autor, coma, inicial, punto, el año. Yo si quieren, y si Clara me lo permite, yo tengo un No lo link. permito. Yo tengo un link que está buenísimo, me acompañó durante toda la carrera, que es de las normas APA 7, y tienen ejemplos, muchos ejemplos, de cómo citar un video de YouTube, de cómo citar partes de entrevistas, si toman eso de base, o sea, copian, digamos, como el formato y lo van reemplazando por los datos propios del artículo, del libro, de la revista, de lo que usen como material, ya está. Yo con eso soy feliz. Me van a hacer muy bien. Quiero hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque lo que les voy a pedir es que ya con el material que tienen para leer, más el texto de la Palamidesi, el texto de Alba y otro texto que va a venir,
es suficiente. Que ustedes salgan a googlear definiciones de cosas para que les aparezcan otras definiciones, no, o sea, vamos a trabajar con el texto de Palamidesi, con el texto de Alba, y vamos a trabajar con los guiones. Y cuando hay video, con los videos. No hay material extra, ¿sí? Esto es importante, porque después vienen con definiciones que, bueno, nada, que la sacaron de algún lugar y entonces es como difícil de sopesar eso. Es decir, ya con el material que tienen es suficiente, ¿sí? Ustedes tienen que leer bien eso, ese material, clarificarlo. Bueno, después si tienen dudas también consultan y podemos como dar algo más ampliatorio, pero vamos a utilizar el material de la materia, ¿sí? Bueno, ¿nos vamos a preparar la comida? ¿Qué dicen? Y Buenísimo. Hay deditos para arriba. Hay deditos, sí. Bueno, voy a dejar de grabar.